Tengan un excelente día, mis queridos hermanos. Qué maravilloso ha sido nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad de tener la vida, tener la dicha también y el tiempo para poder estudiar su palabra. Queremos en esta hora tener el devocional siempre basado en la matutina El Cristo Triunfante. Nos alegra que ustedes estén con nosotros, nos alegra poder saludarles cada día y recibir de manera muy especial la bendición de nuestro Creador y el sustento en nuestra vida espiritual. Vamos a orar para poder iniciar con la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre de amor y misericordia, gracias damos por tu amor, gracias damos por tu bondad, por tu misericordia y queremos también pedir tu bendición. Hemos de estudiar, Señor, tu palabra. Oramos para que nos sustente, nos ayude y pueda ser una guía para cumplir tu palabra y así poder heredar un día la vida eterna. Bendice a todos los hermanos que están acompañándonos en este devocional y que tu Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros. Todo lo pedimos, sabiendo que no hay mérito alguno en nosotros, pero lo pedimos confiando en los méritos de Cristo Jesús, para quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, tendremos en esta oportunidad el devocional. Es impresionante lo que hemos estado estudiando acerca de algunos patriarcas, cómo ellos tuvieron que experimentar diferentes cosas en su vida y también cómo ellos realzaron la bendición que Dios les concedió y la convirtieron en algo no solo de bendición para ellos, sino también para otras personas. Estamos estudiando en devocionales anteriores la historia de un patriarca en específico, la historia de Abraham. Hemos empezado esa historia maravillosa. Hoy iniciaré con la parte de la historia de Abraham en la que ya entra en acción su familia, en la que ya tiene un realce su condición familiar, su condición en el hogar y cómo también él presentó su vida delante de Dios, ya hablando de manera generalizada, no de manera individual. Hoy hablaremos un poco sobre eso, sobre la historia de Abraham, durante los devocionales que vamos a estar estudiando también estos días que vienen. Vamos a hablar sobre él y sobre su familia, cómo su descendencia también tuvo que atravesar diferentes situaciones en la vida. Hoy tenemos la temática que lleva el título No interrumpas tu comunión con Dios. Lo vamos a tener siempre de la matutina El Cristo Triunfante. Si ustedes la tienen y pueden acompañarnos en la lectura, pueden hacerlo para sacar un mayor provecho a lo que Dios nos quiere dar a entender en este devocional. Génesis capítulo 18, versículo número 19 dice de la siguiente manera: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando hablamos de Abraham, hablamos de un personaje que ha destacado en la historia por una cualidad específica y ha sido por la fe que él ha tenido, por la fe que él manifestó y por la manera en la que él obedeció a Dios en manera directa, sin importar, sin interesar el hecho de desconocer ciertas cosas que Dios le había pedido. Destaca bastante la decisión que él tomó de vete de tu tierra, de casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Destaca la decisión de Abraham de obedecer, seguir, abandonar la tierra que Dios le dijo que abandonara y seguir la voluntad de Dios, seguir el mandato, la petición, la orden que Dios le había establecido. Eso destaca bastante de Abraham. Pero también debemos realzar puntos que destacan en su situación familiar, ya en el desarrollo de él con su familia. A él se le había hecho una promesa. La promesa era que de él vendría una descendencia, de él vendría el mundo a recibir una descendencia tan grande, menciona la misma Biblia, como las estrellas del cielo. A él se le hace la promesa, él cree en esa promesa. Lo interesante es, hermanos, que se dice de él: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí.
Estas palabras son bastante curiosas, bastante directas y a la vez de un compromiso serio, de un compromiso grande delante de Dios, porque se dice, yo sé que Él mandará. Atención a la frase que dice, no dice les va a pedir, no dice también les va solo a medio hablar de algo, dice les mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué es lo que iba a mandar? Mandará que guarden el camino de Jehová, número 1, número 2, que hagan justicia, número 3, que hagan juicio. Es importante que conozcamos la manera en la que esto se cumplió. Esta historia de Abraham y su familia lo mencioné ya. Hoy iniciamos esta parte en los devocionales que siguen. Vamos a continuar la historia. Es una secuencia cronológica de la historia relacionada con Abraham y con su familia. Hay algo bien interesante. Abraham había recibido la promesa. Esa promesa tenía que causar un efecto en él. Las promesas en nuestra vida, hermanos, no son específicamente solo para traernos a nosotros el conocimiento de Dios me ha prometido esto y lo voy a recibir a cualquier costa. No es para eso. En relación al devocional, la lectura nos sugiere que hay mucha parte del mundo cristiano, hay religión específicamente que muestra la vida cristiana como algo liviano, como algo que no conlleva compromiso, que no conlleva un sacrificio, que no conlleva un cambio en la manera de vivir. Es presentado como un evangelio, como un estilo de vida en la que yo no debo abandonar nada, no es necesario que yo cambie, no es necesario que yo deje ciertas cosas en la vida, basta y sobra con las promesas que Dios nos ha dado. Esa es una falsa religión. El mundo hoy presenta el pecado como algo liviano, como algo inofensivo. El mundo se ha atrevido a decir, no interesa cómo viva, no interesa lo que coma, no interesa cómo me vista, no interesa lo que yo haga, no interesa nada. Dios pide solamente el corazón, basta y sobra con eso. Así lo presenta el mundo en la actualidad. Eso no es cierto. Dios sí pide el corazón. Eso sí es una gran realidad. Dios pide el corazón. Pero al darle el corazón a Dios, conlleva también muchas áreas de nuestra vida. Cuando Pablo hablaba de eso en la carta a los tesalonicenses, él hablaba y les decía, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Pablo presentaba las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Son necesarias que sean guardadas irreprensibles. Por eso, hermanos, la religión no debe ser rebajada. En este punto, ¿por qué el devocional lo sugiere? Porque uno debe dar su mayor esfuerzo por estar bien delante de Dios, y no solo uno, sino también la familia. Debe esforzarse, dice la matutina, todo nervio, intención y músculo para abandonar al mundo, para abandonar sus costumbres, sus prácticas y sus modas. O sea, sí debe haber un cambio. La religión, hermanos, el hecho de conocer un mensaje no nos aparta de las responsabilidades que nosotros debemos cumplir. Al contrario, el profesar una vida cristiana es profesar responsabilidades que deben ser cumplidas, responsabilidades que traerán alegría, traerán paz, traerán tranquilidad. El problema es que nosotros toda responsabilidad la vemos como algo malo, como algo tedioso, como algo que no es anhelable para nuestra vida. Le damos un sentido equivocado a las responsabilidades. Las responsabilidades son para que traigan felicidades, que hermanos, cuando hay una responsabilidad y es cumplida con esfuerzo, con amor, con dedicación, eso trae al ser humano felicidad, trae satisfacción. En cuanto a esto, nosotros debemos procurar siempre una comunión viva con Dios, una relación íntima con Dios. El mundo lo que hace es apartar, separar nuestra vida de Dios. Lo que hace es separar nuestra
experiencia cotidiana de la comunión que debe haber con Dios y por tanto de todos los beneficios que me traerá el estar en comunión y el estar cerca de Dios. No tienen en realidad parte ni suerte con Cristo. Aman las diversiones y están llenos de ideas, planes, esperanzas y ambiciones egoístas. Sirven al enemigo pretendiendo seguir a Dios. Están sirviendo a un amo y prefieren esa servidumbre, haciéndose así esclavos voluntarios de Satanás. ¿Por qué es tan importante que nosotros, antes de entender la forma en la que nosotros debemos entregar nuestra familia a Dios, debemos saber cómo comportarnos? Yo no voy a poder instruir, guiar, dirigir a alguien más si primero yo no he aprendido a hacerlo. Por eso, cada padre, cada madre, cada jefe de hogar, cada ministro debe aprender a dirigir primero su vida para guiar luego a otros en el camino correcto. Yo no voy a querer o a pretender educar a alguien si no he aprendido a educarme en primer lugar a mí. El mismo apóstol Pablo decía, ¿cómo alguien puede dirigir, puede guiar a la iglesia si no sabe dominar su propia casa? Acá yo puedo decir, ¿cómo voy a querer dominar mi casa si no sé dominar en primer lugar mi propia vida, mi propia manera de comportarme en la vida? No se puede. Nosotros debemos educar no solo por precepto, sino también por ejemplo. Acá nos mencionaba cosas que hacen que nuestra vida pierda el sentido. Ojo con estas cosas. Estas cosas se convierten en algo malo cuando nosotros le damos un sentido inadecuado. Por ejemplo, nos hablaba de planes, ideas. ¿Es pecado tener ideas? No es pecado tener ideas. ¿Es pecado tener planes? No es pecado tener planes en la vida. ¿Es pecado tener esperanza? Tampoco lo es. El párrafo donde decía, están llenos de ideas, planes, esperanzas, pero ¿cómo termina diciendo? Ambiciones egoístas. Cuando mis planes van separados de Dios, son planes egoístas, ahí es donde son malos planes. Cuando mi esperanza no está en Dios, sino que es una esperanza egoísta, es ahí donde es una esperanza no buena. O sea, todo lo bueno que hay en la vida, cuando se le da un sentido inadecuado, se transforma en algo malo. Primero, debemos aprender a dirigir nuestra vida. ¿Por qué el devocional en primer lugar nos habla de la comunión con Dios, del cambio de vida que debemos hacer? Porque yo no voy a poder educar a otros, no voy a poder corregir mi casa, no voy a poder educar a mi hogar si en primer lugar no he aprendido a corregirme a mí mismo. Luego, cuando yo he aprendido a corregir mi vida, he aprendido a dominar mis impulsos, a cambiar mis ideales, mis planes, mis propósitos y adaptarlos a la voluntad de Dios. No adaptar a Dios a mis planes, sino adaptar mis planes a la voluntad de Dios. Es entonces cuando yo haré un trabajo de bien en mi hogar. Ojo con esto. El trabajo debe ser efectivo. El trabajo que debemos hacer debe ser un trabajo que dé resultados. Dará resultado, si bien es cierto, cuando mi ejemplo demuestre que yo sí voy a vivir. Nadie va a querer hacer lo que le digo si en primer lugar no veo un ejemplo de práctica en mi vida. Yo puedo exigir, puedo demandar, puedo pedir, hágase esto, hágase lo otro, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Pero si no se ve mi ejemplo en hacer esas cosas, de hecho nadie va a querer imitarlo. Será quizás rara la persona que va a decir, bueno, está bien lo que me pide, lo voy a hacer, aunque él no lo haga. Será raro. Ahora, si yo aprendí cómo comportarme, ahora, ¿cómo es la educación que se debe dar en el hogar? El ejemplo que estamos viendo es el ejemplo de Abraham. Yo les dije al inicio del devocional, estaremos viendo la historia de Abraham, pero en su relación familiar. Ya vimos en devocional anterior cómo también Abraham destaca en varias partes significativas de la vida cristiana que debemos llevar cotidianamente. Pero en este caso estamos viendo a Abraham con su familia, cómo él trabajó para educar. ¿Cometió fallas? Sí, cometió fallas. En el siguiente devocional, si Dios nos regala la vida, veremos algo en lo que Abraham cometió errores, en lo que él fracasó, dice el espíritu de profecía.
pero también cómo él luchó por enmendar esos errores. En este caso estamos viendo que él primero debía aprender a dominarse a sí mismo, a confiar en Dios plenamente, a someter su voluntad a la de Dios para luego educar su hogar. Atención a lo que sigue diciendo el devocional. La bendición estaba con Abraham. El Cristo triunfante, la página 83, por si alguien la tiene. La bendición estaba con Abraham porque cultivaba la religión en el hogar. ¿Por qué Abraham tenía la bendición de Dios? Porque cultivaba la religión en el hogar. El que bendijo la morada del justo dijo: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Él no traicionará la verdad. ¿De cuántos de nosotros se pueden expresar esas palabras? ¿De cuántos de nosotros podría decir Dios, así como Dios mismo ha expresado de varios personajes? En este caso vemos, yo sé que Él mandará a su casa después de sí. De Job mencionaba, ha visto a mi siervo Job, no hay como Él en la tierra, no hay otra persona similar a Él. Cuando la Biblia misma dice que también Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Cada uno de esos personajes recibió frases maravillosas y destacables en su vida. La pregunta es, ¿y de mi vida se podría expresar esas palabras? De mi vida se podrían dar a conocer esas expresiones. Podría decir Dios de mí, así como dijo de Abraham, yo sé que Él educará a su casa después de sí. Podría decir de mí lo que dijo de Job, no hay hombre como Él sobre la tierra. Podría decir de mí, como se dijo de Enoc, caminó con Dios su vida. Hermano, nuestro esfuerzo, nuestro anhelo debería ser alcanzar eso. No estamos en este mundo solo como adorno. No estamos en este mundo solo para pasar y desapercibidos. No, estamos en el mundo. Estamos en esta tierra para dejar una huella, para dejar una marca. Los hijos de Dios siempre han dejado una huella en el mundo. Por pequeño que haya sido el grupo de los hijos de Dios, de los fieles, siempre han dejado una huella en el mundo. ¿Qué huella estamos dejando nosotros? ¿Qué se dirá de mí cuando ya no esté? ¿Qué se dirá de nosotros, hermanos? ¿Qué se dice actualmente de nosotros? Si ustedes padres, ahora viene ya la manera en la que sugiere para el bien del hogar, Dios a través del espíritu de profecía, que debe ser la manera de actuar de los padres. Hoy veremos una primera parte, lo mencioné, el siguiente devocional nos hablará otra parte muy significativa. Leeré a la letra como dice el párrafo. Si ustedes, padres, desean la bendición de Dios, hagan lo que hizo Abraham, dice el párrafo. Repriman la maldad y fomenten el bien. Puede ser más conveniente dar algunas órdenes en lugar de consultar las preferencias e inclinaciones de los hijos. Voy a hacer una pausa acá. Dice el párrafo que si un padre, una madre desea tener la bendición en el hogar, de hecho, ¿qué padre, qué madre no va a querer tener la bendición en el hogar? Todos, es un anhelo, es un propósito, es un objetivo a alcanzar en la vida, tener la bendición. En este caso no nos habla de cualquier bendición, nos habla de la bendición de Dios. Si un padre, una madre desea la bendición de Dios, hay que imitar a Abraham, menciona el párrafo. ¿Cómo debemos imitar a Abraham? Reprimir la maldad y fomentar el bien en el hogar. El mal debe ser corregido, hermanos. Y el párrafo continúa diciendo, es preferible, es mejor, dice en algunas ocasiones, dar una orden directa a pedir opinión de cuál es la preferencia de los hijos. O sea, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo debemos captar este párrafo? Hay ocasiones en las que se les pide opinión de preferencia a los hijos, van a elegir lo malo.
que yo le pregunto, ¿qué quisieran ustedes? Y les presento a ellos la decisión, van a haber momentos en los que ellos van a querer elegir algo malo. Y si yo les he pedido preferencias es porque voy a estar dispuesto a concedérselas, a dárselas. Hay ocasiones en las que no debemos pedir. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué eligen? Cuando se trate de transgredir principios, no se va a preguntar qué se prefiere. Dice aquí que a veces es mejor dar algunas órdenes, acostumbrar a los niños desde pequeños a recibir ciertas órdenes que van a llevar restricciones en la vida, que al final ellos mismos se van a dar cuenta que va a ser para su bien. Hay personas que hoy en día se atreven a decir es que está muy pequeño para restringirle eso, está muy pequeño para decirle que no haga eso, que lo haga. Cuando esté más grandecito, yo lo voy a educar, entonces le voy a enseñar que eso es malo. No, hermano, ya no se va a poder. Lo que se le permitió a un niño de su temprana edad, lo va a querer seguir haciendo. Y ya no se le va a poder evitar, ya no se le va a poder quitar. Debe ser educado desde pequeño, desde su temprana edad. Que se diga de cada ser humano, mandará después de sí a su casa para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y haciendo juicio. Esto debe ser inculcado en los hijos. En temprana edad, no es que les vamos a dejar la opción. En temprana edad debe mandarse, dice, que se guarde el camino de Jehová, que se haga justicia, que se haga juicio. Si se inculca desde pequeño, esto se va a formar en una norma de vida, en un hábito, en los pequeños. Y va a ser algo que los acompañará durante toda su vida. Si de pequeños se deja que ellos elijan lo que quieran, cuando lo quieran, como lo quieran, hermanos, se arruinó la vida de ese muchacho. Si a un niño se le deja que haga berrinche desde pequeño, que llore, que grite por algo que quiera y se le concede lo que él pide de esa manera, aprendió que las órdenes las da él y siempre lo va a querer hacer. Hermanos, sigue diciendo el párrafo para finalizarlo. La indulgencia, que es una verdadera crueldad, no debe practicarse. Traigan a los hijos a la casa de Dios, hermanos. Yo acá quiero recomendar algo. Hay muchos jóvenes con los que he hablado, algunos en la etapa de pasar de la niñez a la preadolescencia, a la adolescencia. En esa etapa hay muchos con los que he hablado y les he preguntado, ¿y por qué no viniste a la iglesia? Y ellos se expresan porque estaba castigado. Y yo, ¿y cómo estaba castigado? Sí, es que yo quería venir, pero hice algo malo y mi papá o mi mamá me castigó y me dijo que por de castigo no iba a venir a la iglesia. Hermanos, eso no debería ser un castigo. Si alguna vez como padre has castigado a tu hijo de esa manera, pues de castigo no irás a la iglesia, hermano, quiero decirle, ese castigo no debe ser dado. En ningún momento debe quitarse la oportunidad a una persona de buscar a Dios, quitársele el deseo, porque después eso traerá resultados fatales en la vida de esa persona. Hay castigos que se les pueden dar. Quítenles el celular, prohíbanles alguna salida a otro lugar, pero nunca debe castigárseles prohibiendo buscar a Dios, ir a la iglesia. ¿Cuántos padres han arruinado la vida de sus hijos con ese tipo de castigos? Y después se lamentan. Y yo ahora quiero que mi hijo venga a la iglesia y él no quiere nada con Dios. Y culpan a la iglesia, una iglesia aburrida. Los miembros no le tienen amor. No, hermanos, fue la educación que le dio desde pequeño. Nosotros debemos aprender a ser sabios. Debemos aprender a analizar las cosas. Traigan a los hijos a la casa de Dios. Oh, cuántas ideas falsas se conciben que el establecimiento de límites es dañino. Hermanos, el establecer límites nunca va a ser dañino. Dios mismo le estableció un límite a Adán y Eva cuando los creó. No pueden comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estableció límites. ¿Por qué en el hogar hoy no se quieren establecer límites? Las leyes mismas hoy están en contra de establecer límites en el hogar. Si hoy a un niño se le ocurre denunciar a su padre, mi papá es malo conmigo, me prohíbe mi libertad. Hoy en día hasta las leyes apoyan eso. ¿Y cómo está nuestra sociedad de arruinada debido a todo eso? Y que arruinan a miles. Satanás tomará posesión de ellos
si no están en guardia. No fomenten la relación con los incrédulos. Aléjenlos de ellos, sugiere el testimonio. Ustedes mismos salgan de en medio de ellos y demuéstrenles que están de parte del Señor. Hermanos, hay un trabajo que hacer. Hay decisiones que tomar para bien del hogar, para bien de la familia. Hay que mandar a nuestra casa. Dijimos, primero hacerlo yo, luego mandar a nuestra casa, que sirvan, que guarden el camino de Jehová, decía Génesis 18:19, que hagan justicia, que hagan juicio, y eso será de bendición. Hermano, haz esto en tu hogar, será de bendición para tu vida, para tu familia, para la iglesia y para la sociedad en general. Dios nos ayude a tomar en cuenta este consejo. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar orando. Padre, que moras en el alto cielo, gracias por la vida. Gracias nuevamente por tus cuidados y por tu palabra que hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, a aprender cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, en primer lugar de manera personal, pero también cómo debemos hacerlo en nuestro hogar. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, a hacer lo que es debido y a comprender que la vida conlleva responsabilidades, conlleva el dejar muchas cosas que nos agradan, conlleva límites y que al final todo eso es para nuestra bendición. Ayúdanos a entender eso y a seguir tu palabra de acuerdo a como tú lo demandas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado en este devocional. Si Dios me regala la vida, les espero en el siguiente devocional con la continuación de la historia de Abraham y de su familia. Por lo demás, bendiciones y lindo día para todos.